Mm, Yo creo que la primera migración que hubo fue de Venezuela hacia Colombia. Y fue cuando Simón Bolívar llegó a Colombia para liberarla. Si no hubiera sido por Simón Bolívar y los venezolanos, a Colombia le hubiera tomado todavía muchos años más para poder quitar el yugo español. Resumiendo, Venezuela casi liberó a Colombia del yugo español. La première migration, je dirais que c'est une migration qui se fait du Venezuela vers la Colombie. C'est lorsque Simon Bolivar arrive en Colombie pour libérer la Colombie. En fait, si Simon Bolivar n'avait pas libéré la Colombie, ça aurait pris beaucoup plus d'années pour cette liberté. Los colombianos le pagaron también a Bolívar que intentaron matarlo 3 veces, hasta que por pura decepción Bolívar murió. Les Colombiens, en échange, ont bien mal payé Bolivar parce qu'ils ont essayé de l'assassiner 3 fois. Et la dernière fois, il est mort. Por decepción de... Parce qu'il était tellement déçu qu'il en est mort. Yo conocí a Venezuela de una manera poco agradable. La palabra Venezuela. Yo tenía 10 años y acababa de terminar la primaria. Cuando yo tenía una novia muy linda, una cachetona, gordita, de lo más de linda, que se llamaba María Teresa. Y María Teresa me dijo que nuestro noviazgo, con 10 años, se terminaba porque se iba para Venezuela con sus padres. J'ai connu Venezuela, le mot Venezuela, d'une façon très, très particulière. J'avais 10 ans, j'étais à l'école primaire et j'avais une fiancée qui s'appelait Marie-Thérèse, qui avait de belles, bonnes joues, qui était un petit peu rondelette. Et elle a dit, il faut mettre fin à nos fiançailles parce que je pars au Venezuela. Y se iba con sus padres para Venezuela porque eran pobres. Y en Venezuela iban a tener mejor vida. Ese día me di cuenta que nosotros éramos pobres, porque nosotros vivíamos tan felices que nunca supimos que éramos pobres. Ce jour-là, elle m'a dit qu'elle partait avec ses parents étaient pauvres, et donc ils partaient au Venezuela parce qu'au Venezuela, ils auraient une meilleure vie. Ce jour-là, j'ai aussi découvert que nous étions pauvres, que moi j'étais pauvre, mes parents étaient pauvres, parce que nous vivions tellement heureux dans le quartier pauvre de Cali qu'on s'en était pas aperçu qu'on était pauvres. Luego, cuando estuve en secundaria, que era un colegio mitad pobres, mitad de la pequeña burguesía en Cali, muchos compañeros también se fueron para Venezuela. Y me di cuenta que el problema entonces con Venezuela ya era muy grande, o el problema de Colombia era muy grande, que se tenían que ir para Venezuela a dejar de ser pobres, hasta los de la clase media. Ensuite, j'étais au collège, plusieurs de mes camarades sont partis aussi au Venezuela. Donc là, j'ai compris que le problème était beaucoup plus important, le problème avec le Venezuela, ou plutôt le problème colombien, puisque même la classe moyenne, la petite classe moyenne devait partir pour sortir de la pauvreté. Nosotros vivíamos en Cali, para llegar a Venezuela hay que atravesar todo el país, de occidente a oriente, más o menos 1.500 kilómetros, 30 horas de viaje en bus. Y eso hicieron todas estas personas que salieron de Cali, sobre todo para llegar a San Antonio del Táchira, que es la primera ciudad de esa zona en Venezuela. Donc, je vivais à Cali et pour les gens qui partaient au Venezuela devaient traverser tout le pays, de l'Occident vers l'Est, vers l'Orient, sur 1500 km, 30 heures de bus pour arriver à San Antonio del Táchira. Ahora, esa era una migración económica, pero como ayer lo explicaban, me lo decían los compañeros, la primera migración que existió fue la migración debido a la violencia política en Colombia, que lleva la violencia política en Colombia, lleva desde que Colombia se llama Colombia. Se llama Colombia. Desde que se llama Colombia, Colombia está en violencia. Mais en fait, la première migration, cette migration-là, c'est une migration économique, mais la première migration vraiment de Colombiens vers les Vénézuéliens, c'est une migration politique due à la violence politique et qui existe depuis que la Colombie s'appelle la Colombie. Ayer se hablaba de esto, el 9 de abril de 1948, cuando matan al líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que comienza una violencia generalizada en Colombia. Violencia ya existía, pero con Eliezer Gaitán se vuelve nacional y muy fuerte esta violencia, y sobre todo los campesinos necesitan salir y refugiarse en Venezuela.
Donc hier, on a parlé du 9 avril 1948, c'est le jour où Jorge Eliezer Gaitán est assassiné et débute une violence, je dirais, généralisée, nationale, complètement nationale. Et les paysans doivent quitter la Colombie pour se réfugier au Venezuela. Se habla de que en Colombia la primera guerrilla fueron las FARC, pero la primera guerrilla que existió en Colombia fueron la guerrilla de los llanos orientales, eran guerrillas del Partido Liberal, no eran guerrillas comunistas, eran guerrillas liberales. Y estas guerrillas, cuando el ejército las fue a atacar, los venezolanos la apoyaron con comida y con lo necesario a nivel de logística para poder soportar los ataques del ejército colombiano. On a dit que les FARC étaient la première guérilla, mais en fait, la première guérilla qui voit le jour en Colombie, c'est une guérilla qui naît dans los llanos orientales, dans les plaines de l'Est. C'est une guérilla libérale, et lorsque l'État attaque cette guérilla, les Vénézuéliens l'aident, leur passent de la nourriture et les accompagnent. Y toda la mayoría, como decía, esta mayoría de colombianos se dirigen hacia Venezuela, a la parte occidental de Venezuela, occidental, y comienzan a poblar toda esta región que es desde arriba de la Guajira y más o menos hacia los llanos orientales venezolanos. Y eran por miles que llegaron después a ser millones. Donc, tout ce déplacement des Colombiens vers le Venezuela se fait vers la partie occidentale du Venezuela, depuis la Guajira jusque vers l'est, et ces Colombiens commencent à peupler toutes ces vallées. Hay algo muy importante en esta migración colombiana y es el boom del petróleo venezolano. El petróleo venezolano tiene también mucho que ver en esta migración, además de todos los problemas colombianos, de la violencia, los problemas económicos. Pero el petróleo también fue fundamental en esta migración. Il y a aussi un autre élément très important dans cette migration, c'est une migration qui a commencé avec des milliers de personnes, qui ensuite ont été des millions de personnes. Et cet élément, c'est le boom du pétrole au Venezuela. C'est un élément fondamental dans la migration. Y para entender esto voy a hacer rápidamente no el historial del petróleo en Venezuela, sino algunos puntos importantes de lo que fue el petróleo en Venezuela. Et pour comprendre un petit peu l'importance de cet élément, je vais aborder plusieurs points de cette histoire du boom du pétrole au Venezuela. Ya en 1875 hubo un terremoto en la zona del Táchira, en la zona fronteriza con Colombia, un tremendo terremoto que hizo surgir el petróleo automáticamente de la tierra. En 1875, il y a un tremblement de terre qui a lieu dans le Táchira, donc à la frontière avec la Colombie, et qui fait surgir le pétrole. Y en una hacienda con ese petróleo comenzaron a producir una especie de alquitrán para arreglar calles, para hacer muchos trabajos y también para comenzar a producir un poco de petróleo. Y se funda por primera vez en Venezuela la compañía petrolera Táchira, que fue la primera compañía petrolera que existió en Venezuela. Era una compañía de una finca, de una hacienda. Dans une ferme, il y a le pétrole apparaît et donc on commence à faire du goudron. Et puis on commence à produire du pétrole et c'est la naissance de la première compagnie pétrolière du Táchira du Venezuela. Atrás de esto, lógicamente, los Estados Unidos y los europeos tienen un olor para el petróleo increíble, pero es increíble el olor que tiene. Y llegó la compañía inglesa-holandesa que se llamaba la Caribbean Petroleum Company, pero que tenía que ver era con la famosa compañía petrolera Shell, que lo conocemos, creo que todo el mundo conoce la Shell. Eso fue en 1914. En 1914, les États-Unis et l'Europe, qui ont un bon nez pour sentir le pétrole, arrivent. Et donc, on a la première compagnie qui est la Caribbean Compagnie de pétrole. Et derrière cette compagnie, il y a en réalité la Shell. Llega la Primera Guerra Mundial y el señor Churchill, ustedes conocen, era el gran jefe del almirantazgo inglés, decide que los barcos ingleses de la Armada inglesa tenían que dejar de utilizar el carbón
para utilizar petróleo y Venezuela se volvió un punto importante de recuperación de petróleo, ¿sí? Por el lado de los ingleses. Avec la Première Guerre mondiale, Churchill décide que les bateaux, au lieu de continuer à fonctionner avec du charbon, doivent utiliser le pétrole. Et donc, le Venezuela devient un point important pour cet approvisionnement de pétrole. En 1917 se hace la primera refinería eh, en Venezuela, pero sucede algo todavía que lanza a Venezuela realmente al mundo petrolero mundial y fue en 1922, cuando de la nada explotó la tierra y la tierra botó petróleo durante 72 horas, botó millones y millones de litros de petróleo. Llovía, y eso fue en el lado de Maracaibo. Llovía petróleo durante 72 horas. En 1917 est créée la première raffinerie de pétrole au Venezuela, mais il y a un événement encore plus important qui est en 1922, qui a lancé, propulsé le Venezuela à un rang très important pour le pétrole. C'est une explosion de la Terre. Pendant 72 heures, la Terre a vomi, a fait jaillir des millions de litres de pétrole. Le pétrole pleuvait. On était à Maracaibo. Y esto, lógicamente, atrajo a las petroleras, y en este caso a las gringas, y en este caso a las petroleras del gran camarada Rockefeller. Et tout ça, bien sûr, a attiré toutes les grandes compagnies pétrolières, les grandes compagnies pétrolières des États-Unis et de l'ami Rockefeller, bien sûr. Para 1930, los Rockefeller y las empresas estadounidenses Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina de inversiones estadounidenses, del lado de Rockefeller y de las otras empresas estadounidenses. En 1930, Rockefeller et d'autres compagnies font du Venezuela le premier pays pour les investissements. Llegó la Segunda Guerra Mundial y ustedes no lo han de creer, pero el 60% del petróleo que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, los países aliados, salió del suelo venezolano. El 60%. Avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est 60% du pétrole qui est utilisé par les Alliés qui vient du Venezuela. Y ya los colombianos estaban, para 1950, ya los colombianos lógicamente estaban entrando a Venezuela a buscar primero seguridad y luego trabajo. En 1962 comenzó lo que se llama el primer boom del petróleo en Venezuela, y Venezuela, sobre todo esa región occidental de Venezuela, se llenó de colombianos, que era por la violencia en ese momento, pero que también estaban lógicamente atraídos por el petróleo y lo que estaba produciendo Venezuela. À partir des années 50, les Colombiens vont vers le Venezuela. Ils y vont à la recherche de sécurité, ils fuient la violence, ils vont aussi pour chercher du pétrole, pour chercher du travail. Et en 1962, ça connaît un grand essor avec le boom pétrolier de 1962. ¿Qué pasa con esta migración? Porque fue una migración masiva que comenzó con miles y terminó en millones, de los que no se habla. Y aportaron tanto los colombianos que cambiaron hasta el sistema de comida de los venezolanos de esa zona. Cambiaron el sistema de sembrados en esa zona, porque hasta ese momento la mayoría de colombianos que llegaban eran campesinos. Pero también llegaron profesores y profesoras campesinas expulsadas por la violencia, que también entraron a aportar a la educación venezolana. Estoy hablando de los 50, de los 60 y parte de los 70. Que se passe-t-il avec cette migration massive, puisqu'on est en train de parler de millions de Colombiens qui arrivent dans cette région occidentale de la Colombie. Ces Colombiens vont faire plusieurs apports. D'abord, un apport au niveau culinaire, de la façon de manger, mais aussi au niveau de l'agriculture, puisque la plupart étaient des paysans. Et aussi, il y avait de nombreux professeurs et professeurs des campagnes qui vont faire des apports importants à l'éducation vénézuélienne. On est en train de parler des années 50, 60 et une partie des années 70. O sea, los colombianos que además llegaron hasta Caracas, pero el
mayor efecto, y hasta el día de hoy, está en esta parte occidental de Venezuela. Hay una cuestión que es a finales de los 70, no, perdón, a mediados de los 70, comienza una campaña contra los colombianos en Venezuela, porque comenzaron a llegar bandas de delincuentes a Venezuela, comenzaron los robos que dicen los venezolanos que no existían en ese momento, y los colombianos comenzaron a ser mal vistos. Paralelo a eso, los terratenientes venezolanos, más la policía, comenzó a perseguir bajo este pretexto a los colombianos. Los esperaban a las salidas de los cines, los esperaban, los iban a capturar en los bares. Fue una campaña muy fuerte contra los colombianos, donde la mayoría nada tenía que ver con la delincuencia, pero que así comenzó una rabia y una especie de xenofobia contra los migrantes colombianos. Les Colombiens arrivent surtout dans la partie occidentale, mais ils vont jusqu'à Caracas, bien sûr. Et au milieu des années 70, on note qu'il y a eu une campagne contre les Colombiens, parce que dans les Colombiens qui ont passé la frontière, il y a aussi des délinquants, des bandes qui commettent des vols. Et alors, les Colombiens commencent à être mal vus. Il y a une campagne très importante. Les propriétaires terriens, par exemple, les poursuivent, les attendent à la sortie des cinémas, dans les bars. Et il y a une campagne très xénophobe contre les Colombiens. Hay algo que quería decir. El boom petrolero en Venezuela fue tan importante, habían tantos dólares, a pesar de lo poco que dejaban las transnacionales petroleras, era tanto para Venezuela, que una botella de leche costaba más que una botella de whisky. Y era más fácil ir a Colombia a comprar que comprar en Venezuela, porque era más caro todo. Y la carne, Venezuela tiene llanos como en Colombia, inmensos, pero era mejor ir a comprar la carne a Colombia, que era mucho más barata, que comprarla en Venezuela, porque en Venezuela había demasiado dinero, demasiados dólares. Te repito, era más barato una botella de whisky que una botella de leche. Pour comprendre le boom pétrolier, son importance, malgré le fait que la plupart des ressources de ce boom pétrolier allaient aux États-Unis et ne restaient pas au Venezuela, il faut penser par exemple qu'une bouteille de lait était plus chère qu'une bouteille de whisky. La viande, on est en train de parler de l'Occident du Venezuela, c'est une zone où il y a des plaines avec de l'élevage. Eh bien, les gens allaient acheter la viande en Colombie parce qu'elle était moins chère qu'au Venezuela. Llegan los años 80 y en Colombia se multiplica, sobre todo después de que llega el señor Ronald Reagan al gobierno, se multiplica la cuestión de la mafia. Los Estados Unidos descubren que en Colombia había carteles de la mafia. Y esta mafia que creció gracias a la ayuda de los Estados Unidos, gracias a la ayuda del gobierno de Ronald Reagan y el señor Bush después, comenzó a trasladarse a Venezuela y comenzó a utilizar a Venezuela como puente para mandar la cocaína hacia Europa. Y es una pena que no haya tiempo para comentar en qué ha afectado este tráfico de drogas desde Colombia a un sector de colombianos, sobre todo a Venezuela. Pero esto marcó también una etapa muy importante en esta migración colombiana, porque ya no era solamente la pobreza, no es solamente la violencia política, sino ahora llegó el problema para Venezuela de la mafia colombiana. Avec les années 80, on a une multiplication de ces groupes, pour parler ces groupes, des mafias. Ces mafias qui sont aidées, qui sont propulsées par les États-Unis, par Reagan et ensuite par Bush. Et donc, ces mafias colombiennes passent au Venezuela et elles vont envoyer la drogue vers l'Europe. Ça sera intéressant d'étudier quel a été l'impact de ce trafic et de ces mafias vers le Venezuela. Donc ici, maintenant, on a une migration qui est causée non seulement par la pauvreté, non seulement par la violence, mais aussi par les mafias colombiennes. Hay dos puntos de ingreso de colombianos o de paso binacional de Colombia a Venezuela, Venezuela a Colombia, que es uno por el Táchira y otro hacia el norte, por Maracaibo, cerca donde está el famoso lago. Es por donde los dos puntos más importantes del cruce
binacional de colombianos y venezolanos. En el norte hay una particularidad que ahí existe una nacionalidad que son los indígenas guayú, donde ellos no reconocen la frontera. Los guayú han sido particulares y han sido comerciantes toda su historia. Para darles un dato, en 1580 creo que han sido todavía España estaba gobernando. A los guayú les importó 3 pepinos que Colombia y Venezuela hicieran parte de España. Hicieron el primer protocolo de negociación con los holandeses. Nunca había existido y creo que no ha existido otro. Los indios guayú viajaban desde Venezuela y Colombia, era el mismo terreno, hasta las islas de Aruba, Curazao, que son islas, son colonias holandesas, y negociaron y firmaron un tratado comercial con Holanda. Claro, aprovecharon que Holanda no tenía buenas relaciones con España, pero ha sido el único caso que yo he conocido que se dé. Que usted esté bajo el mando español y se vaya a negociar con los holandeses. Un élément important, on a deux points de passage des binationaux, Colombie et Colombie. Le premier qui est le Táchira et le deuxième au nord qui est Maracaibo. Au nord, on a les communautés Wayuu, qui sont des communautés qui sont commerçantes de toute la vie et qui, elles, ne reconnaissent pas les frontières. Les Wayuu se déplacent du Venezuela en Colombie, pour eux, il n'y a pas de frontières. Ce sont des commerçants. À tel point qu'en 1580, alors qu'on est encore sous le commandement et la couronne espagnole, les Wayuu négocient directement avec les Hollandais. Ils voyagent jusque dans les îles de Aruba et Curaçao et ils signent un traité commercial avec la Hollande qui était plus ou moins en bisbille, en guerre avec l'Espagne. Yo dejo ahí esta primera parte, creo que hay que respetar el tiempo, pero esta parte de Maracaibo, con los indios guayú es muy importante tenerla en cuenta, porque ha marcado lo que ha sido el comercio colombo-venezolano en esa parte norte de Venezuela, pero podemos desarrollarla después, y ahora hay que dejar hablar al compañero, que le encanta también hablar mucho, ¿no? Yo le doy la posibilidad al compañero de que adelante, Mauricio, hasta te presto el micrófono. Donc, En fait, c'est trop long. Hernando voudrait Ah non, tu veux parler? Allez, des vas-y. précisions, je crois. A ver, para darnos una idea concreta de la cantidad de venezolanos, colombianos que están en Venezuela, es muy simple. No conozco una sola persona venezolana que no tenga algún familiar, la mamá o la abuela colombiana. Es raro, hasta el día de hoy no lo he encontrado en Venezuela. Un venezolano que no tenga un familiar colombiano. Así se pueden dar una idea de qué se ha significado esta masiva migración de colombianos a Venezuela y los cuales no sean. Y por lo cual Venezuela nunca ha pedido $1. Los gobiernos colombianos se llenaron de dinero y robaron con la historia de la migración venezolana. Venezuela nunca ha pedido $1 para que le colaboren con 5 millones de colombianos. Pour avoir une idée très concrète, est-ce que ça fonctionne? Non. Je crois qu'il est vide. C'est celui où les batteries étaient en. Ouais. Pour avoir une idée très concrète de ce que signifie la migration colombienne au Venezuela, je ne connais pas une seule famille, il n'y a pas une seule famille au Venezuela qui n'a pas un membre de sa famille colombien. Ça peut être la mère, ça peut être des cousins, toutes les familles ont des Colombiens dans leur famille. Et pour cette migration massive, à savoir que les Vénézuéliens, le gouvernement vénézuélien a reçu quelques 5000 Colombiens. Le Venezuela n'a pas reçu un seul, 5 millions de Colombiens. Le Venezuela n'a pas reçu un seul dollar. Par contre, il n'a jamais demandé, il n'a jamais reçu un seul dollar. Par contre, le gouvernement colombien a reçu beaucoup d'argent pour les migrations vénézuéliennes. Yo voy a
a terminar esta parte de la población y la nacionalidad guayú en La Guajira, que es la parte norte colombo-venezolana. Estas personas, este pueblo, era de los más, o son de los más abandonados que existen en el país. Hay dos extremos en Colombia, de pobres. Esta zona de los guayú, indígenas, y la otra al otro extremo de Colombia, cerca de mi ciudad Cali, que son los negros que viven en la región del Chocó. Son los dos extremos en Colombia, los indígenas y los negros del Chocó. Los indígenas guayús estaban muriendo y desapareciendo del lado colombiano, porque no tenían ninguna atención del Estado colombiano. De suerte llegó el presidente Hugo Chávez. Je vais revenir sur la nation Wayuu, qui est en Colombie, qui est un groupe, le groupe humain le plus abandonné de la Colombie, le plus pauvre. Et aussi, il y a un autre groupe qui est très abandonné à l'autre extrémité, qui sont les Noirs du Chocó. Et ces Wayuu de la Guajira étaient complètement abandonnés, étaient en train de disparaître, la nation était en train de disparaître avant que n'arrive Chávez au pouvoir. La Guajira es es una región arenosa, desértica, en el lado, sobre todo más en el lado colombiano, pero llena de recursos, sobre todo de carbón, donde los europeos principalmente se utilizan de este carbón. Pero esta explotación de carbón, en vez de enriquecer y ayudar a los guayú, se fue contra los guayú. ¿Por qué? Porque comenzaron a expulsarlos. Y el agua de los ríos comenzaron a utilizarlas para este procesamiento del carbón. Pero también vino otro problema. Los ecologistas dijeron que había que transformar la energía y utilizar, ¿cómo se llaman las? Les éoliennes. Muchas gracias, nunca me acuerdo cómo se llama. Y la inundaron la Guajira pues, con la lógica expulsión de los guayú de sus tierras. Y estas personas, estos pueblos, como lo dije, para ellos el mar era todo. Pues llegaban al Guayabonaire, creo que llegaban hasta Guadalupe. Pues se han ido quedando sin tierras, no les quedó sino ir a Venezuela, donde el gobierno venezolano puso mercados en la frontera para que vinieran a buscar hasta gratis la comida, porque en Colombia no había. Donc, je parle de la sur la région de la Guajira, qui est une zone très désertique, mais c'est aussi une zone, pour leur grand malheur, qui est pleine de richesses, notamment du charbon, beaucoup de charbon qui est exploité par les Européens et qui sert aux Européens. Et cette exploitation du charbon, elle fait qu'ils sont expulsés. On utilise aussi l'eau des rivières pour extraire ce charbon. Et autre malheur, les écologistes ont décidé qu'il fallait installer des éoliennes, parce qu'il y a beaucoup de vent dans la Guajira. Et donc, c'était un endroit parfait pour installer des éoliennes. Et donc, ces Wayuu sont expulsés de toutes parts. C'est une population qui vit de la mer, qui est une population qui vit avec la mer et donc on en retrouve jusqu'en Guadeloupe. Ils sont tellement abandonnés par le gouvernement colombien que le gouvernement vénézuélien a installé à la frontière des marchés pour que ces Wayuu puissent s'approvisionner. Hay dos cosas que ellos han sufrido en los años 60 y 70. Se da la fiebre de la marihuana. La marihuana colombiana, dicen, era de las mejores del mundo. Y la comenzaron a exportar unos señores que habían estado en Vietnam, de bandera estadounidense, la comenzaron a exportar y la sacaban por la Guajira, la marihuana para llevar a Estados Unidos. En la Guajira, no me consta, pero dice, yo lo creo, se encontraban en casas donde no había electricidad, porque en la Guajira casi no hay electricidad, pero se encontraban equipos de sonido, se encontraban neveras, que era que así estos señores de estadounidenses de Vietnam les pagaban. Whisky, todo el que fuera. ¿Qué pasó? Los Estados Unidos declararon a la marihuana un problema de seguridad nacional y comenzaron a bombardear los territorios, no de la Guajira, pero sino donde se producía la marihuana, porque había que acabarla, porque estaba acabando a la sociedad estadounidense. Dans les années 60-70,
arrive la fièvre de la marijuana, cette marijuana, elle est distribuée par des gens qui avaient été au Vietnam, des soldats des USA qui avaient été au Vietnam, et elle est exportée par la Guajira dans des maisons de la Guajira qui n'avaient pas d'électricité. On pouvait trouver des frigos, on pouvait trouver des équipements pour faire de la musique, etc. Et les USA décident que cette marijuana est un problème et ils commencent à bombarder, non pas la Guajira, mais les territoires sur lesquels est produit la marijuana. Resulta que de un momento a otro, en California, se dieron cuenta que podían producir marihuana, California, Estados Unidos. Y hoy en día, la marihuana se vende en Estados Unidos por todas partes, además de nuestros vecinos, los holandeses, que la venden hace mucho tiempo, y la marihuana dejó de ser un problema. Pero costó muchos muertos a los guajiros, costó muchos muertos a los colombianos, pero ya en los años 80, y no me voy a alargar porque te voy a terminar con otra cosa, se vino otro problema, la cocaína. Y hasta ahora la cocaína es nuestro gran problema. De ayer hablaron un poco de eso, ahora no me voy a alargar, pero aunque sí me pica la lengua por hablar en que tienen de responsabilidad Ronald Reagan y George Bush sobre esto. Entonces, los guayú colombianos han sobrevivido gracias al pueblo y al gobierno de Chávez y al gobierno del presidente Maduro. Ellos atraviesan. Si no atraviesan por la frontera legalmente, por Maracaibo, están las trochas. Las trochas son algo fantástico. Hay 200 y tantos kilómetros en esa zona y yo creo que hay como 300 trochas. Y las trochas son caminos que pasan la frontera donde nadie se da cuenta, aunque todo el mundo sabe que existen. Yo preguntaba y me decía una señora, porque me fui a pasar por una trocha y me encontré una casa donde había un whisky que yo nunca en mi vida había visto. Y yo le dije, pero ¿cómo hay whisky aquí? La señora me explicó de una manera muy gráfica. Me dijo, mira, uno por esas trochas puede pasar un elefante si logra taparle la cola. Por las trochas se pasa todo. Y los guayú pasan por ahí, los paramilitares pasan por ahí, la guerrilla pasa por ahí y los contrabandistas pasan por ahí. Sobre todo petróleo venezolano hacia Colombia y alimentos colombianos hacia Venezuela. Ensuite, eh bien, la marijuana, on a découvert qu'en Californie, on pouvait produire cette marijuana. Donc, les États-Unis se sont mis à produire de la marijuana en Californie. Ils l'ont exportée, distribuée partout dans le monde, avec l'aide des Hollandais, bien sûr. Et donc, la marijuana n'est plus devenue un problème. Par contre, elle avait coûté beaucoup de morts aux voyous à une époque. Dans les années 80, on découvre la cocaïne, hein, on commence à produire de la coca pour faire de la cocaïne. Et ce qu'on peut dire, c'est que les voyous ont survécu grâce à Chavez et grâce à l'aide du gouvernement vénézuélien. Lorsque l'on passe vers le territoire des voyous par Maracaibo, il y a des trochas. Les trochas, en fait, ce sont des chemins que tout le monde connaît, par lesquels transitent eh bien, les voyous, la guérilla, les paramilitaires, tout passe par les trochas et tout est invisible. Je demandais, je trouvais dans une de ces maisons, je trouvais un whisky que je n'avais jamais vu nulle part au monde. Et je demandais à la dame, mais je dis, comment ce whisky est arrivé ici? Elle m'a dit, écoute, ici, on peut faire passer même un éléphant. Il suffit juste de lui cacher la queue et il passera et personne ne le verra. Es una gran integración económica, de todas maneras. Y sin esa integración, que es legal e ilegal de las trochas, esos pueblos no sobrevivirían. Es parte de la cultura de esa región colombiana. C'est une espèce d'intégration entre la Colombie et le Venezuela, donc ces chemins par lesquels ils transitent. Et les populations qui vivent là vivent grâce justement à cette intégration qui est d'une façon légale et non légale, je dirais. Bon, merci beaucoup. Adiós. El tema que usted tocó es un tema que da para hablar, además que me encanta. Pero rápidamente, mire, ayer el compañero Polemil casi que se preguntaba por qué la oligarquía colombiana es como es.
porque es tan violenta. No, yo no conozco otra oligarquía tan violenta como la colombiana, ni Israel. No sé qué genes, qué genes le metieron a la oligarquía colombiana, no lo sé. Lo que yo sí sé es que en 1946 Colombia fue el primer país del continente de América Latina que hizo un tratado militar con Estados Unidos. Que en 1950 fue el único país de América Latina que estuvo en la guerra de Corea bajo la bandera norteamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Luego llegaron, que es clave para nosotros, llegaron los Kennedy, el presidente Kennedy tan simpático junto con su hermano que es muy simpático, y le impusieron al continente algo que vive hasta el día de hoy, que es la doctrina de la seguridad nacional. Ningún país en América Latina la ha impuesto sin tener una dictadura como Colombia. Y está vivita está todavía el día de hoy. Cuando lo imponen los Kennedy, la doctrina de la seguridad nacional, que es buscar al enemigo interno. ¿Qué pasó? No, no, no. No pasó nada. Sí. Esa es la doctrina de la seguridad nacional, buscar al enemigo interno. Porque los ejércitos estaban antes de esto preparados para enfrentar un enemigo externo, que era la Unión Soviética. Cuando llega la Revolución Cubana, se dan cuenta que el enemigo está dentro, no está afuera, y crea la doctrina de la seguridad nacional, que llena América Latina de dictaduras, entre esas la chilena. Pero como repito, Colombia fue el primer país que oficialmente instauró la doctrina de la seguridad nacional. Kennedy fue a Colombia directamente a hacerlo. ¿Por qué? No tengo ni idea. Donc, le thème que vous avez soulevé est un thème dont on pourrait parler pendant des heures, des jours, des semaines. Paul-Émile Dupré se posait la question hier et il disait mais pourquoi l'oligarchie colombienne est-elle si violente? C'est la plus violente de toute l'Amérique latine et donc du monde même, et même plus violente encore qu'Israël. Quels sont les gènes de ces Colombiens, de cette oligarchie colombienne? En fait, on pourrait donner quelques faits. Non, en 1946, la Colombie est le premier pays d'Amérique latine qui signe un traité avec les USA. En 1950, c'est un traité militaire avec les USA. En 1950, c'est le seul pays qui va participer à la guerre de Corée sous un drapeau états-unien. Et puis ensuite, on a l'arrivée de ces sympathiques Kennedy, hein, le président et son frère, qui vont développer, imposer la doctrine de sécurité nationale, qui vont l'imposer à tous les pays d'Amérique latine. Et la Colombie est le pays qui l'a imposé de la meilleure façon possible. C'est-à-dire que là, on a commencé à chercher des ennemis internes. Avant, on avait un ennemi externe qui était l'Union soviétique, mais maintenant, à partir de ce moment, avec la révolution cubaine, ils se sont rendus compte, ou en tout cas, ils ont pensé que l'ennemi était interne, à l'intérieur. Et donc, les pays se sont mis à poursuivre les ennemis internes, et les États-Unis ont multiplié, développé les dictatures en Amérique centrale, en Amérique latine. Voy rápidamente. Mire, en Colombia se impuso tan fuerte la doctrina de seguridad nacional y la oligarquía es tan violenta. Voy a hacer una comparación que es muy fea porque hay que hablar de muertos, de asesinados y desaparecidos políticos. En 16 años que duraron las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, 6 países. Esas 6 dictaduras cometieron la misma cantidad de crímenes y detenidos desaparecidos que un presidente colombiano en 4 años. La única excepción ha sido Petro. De resto, todos, desde los años 60 hasta ahora, han cometido esa cantidad de crímenes. Lo que hicieron, y discúlpenme por la comparación, lo que hicieron 6 dictaduras durante 16 años, lo hace un presidente colombiano en 4 años. Je vais donner des chiffres qui ne sont pas très sympathiques parce que ce n'est pas très éthique de comparer les morts, mais l'application de la doctrine de sécurité nationale par la Colombie, la violence avec laquelle la Colombie l'a appliquée, c'est que en 4 ans, un seul président a éliminé, fait disparaître, tué, assassiné autant de personnes que
6 dictatures d'Amérique latine, l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Paraguay, l'Uruguay, y me falta una. Et le Brésil. 6 dictatures ont fait disparaître et assassiner autant de personnes. Pendant 16 ans, autant de personnes qu'un seul président en 4 ans en Colombie, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. La seule exception, c'est le président Petro, mais tous les autres présidents de la Colombie ont participé de ces assassinats et de ces disparitions forcées. Y rápidamente, sí, algo que es lo que más me muerde la lengua. Sí, ya. Hay una cuestión que ha sido clave en la violencia en Colombia en su última época y que le ha tocado a toda la América Latina y es el narcotráfico. Ya hablé de la marihuana, luego pasé por encima de la cocaína. Pero mira, los carteles no existían hasta que los inventó Ronald Reagan, teniendo vicepresidenta a George Bush. Estalló, es un tema que también Mauricio conoce bien, la guerra antisandinista contra el gobierno de Nicaragua. Como el Congreso le prohibió a Reagan dinero para hacer operaciones encubiertas, Reagan y Bush no encontraron otra manera sino de hablar con la mafia colombiana, que no era mafia ni tenía el poder que llegó a tener en los años 80, para que la mafia le entregara cocaína a la CIA la llevaba hasta los Estados Unidos, en aeropuertos militares, la vendían en los barrios pobres y con ese dinero le compraban armas contra Nicaragua. John Kerry, que fue secretario de Estado de Obama, en 1986 y 87, hizo una investigación y todo eso está allí, clarito, en donde dice, nosotros hicimos terroristas, hicimos mafia a los traficantes de marihuana en Colombia. Está en el documento, eso además es público. Lo que pasa es que había otro escándalo más grande que tapó ese, el Irán Contras, que fue un escándalo tremendo, que era la venta de armas de Estados Unidos con un enemigo que era Irán, pasando por otro enemigo más grande de Irán, que era Israel, pero Estados Unidos como hace todos los negocios que sea, y eso tapó ese escándalo. Pero esta negociación de cocaína por armas salió del Consejo Nacional de Seguridad de Ronald Reagan con el señor Bush. Y ese problemita no lo dejaron hasta el día de hoy, esta violencia. Porque entre lo que ellos dijeron es que fueran los israelíes, que fueran los ingleses, que fueran los gringos a preparar a los narcotraficantes en cuestión de terrorismo y todos los paramilitares en técnicas de ese problemita no lo dejaron. Esos par de hijos de su madre y todo ese equipo que tenían en el Consejo Nacional de Seguridad. Ya voy.